Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Guillermo González y formo parte del equipo comercial del Grupo Anaya. Agradeceros en primer lugar vuestra presencia en la tarde de hoy, una tarde en la que iniciamos nuestro primer taller formativo dentro del nuevo proyecto RUTA para primaria y secundaria, para primaria en las áreas de lengua y matemática. Repasaremos las claves y los recursos de manera que nos ayuden en estos siempre primeros convulsos días de inicio de curso. Para ellos contamos con la figura de Javier Bernal. Javier Bernal es docente y director de edición de la Fundación Trilema, experto en programación educativa, metodologías activas, evaluación competencial y formación del profesorado. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Guillermo. Buenas Para tardes a todos y a evitar todas. Para evitar ruidos y mejorar la conectividad, se han silenciado los micros y las cámaras, de manera que cualquier pregunta la podemos realizar a través del chat que figura en la parte superior de la barra de herramientas. Durante esta sesión, que esperemos que en torno a 45 minutos, intentaremos ajustarnos al horario establecido. Al final haremos algunas preguntas que puedan quedar sin contestar, se las trasladaremos a Javier y bueno, poco más que decir, Javier. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación esta tarde y sobre todo por poder atender a muchos de los profes que ya conozco, que veo ahí a muchísimos nombres conocidos. Y bueno, pues vamos a hacer en esta tarde una revisión sobre todo de qué materiales, como hemos tenido este curso, este inicio de curso tan accidentado, ¿no? Pues vamos a sentar bien las bases del proyecto, dejar claro qué materiales vamos a tener. Yo voy a pasar muy por encima, ya que hemos visitado muchísimos coles, tanto mis compañeros de Fundación Trilema como yo, y hemos hecho mucho hincapié en dejar claro de qué va cada bloque, qué parte curricular se trabaja. Bueno, pues yo voy a pasar un poco por encima en esa parte. No voy a hacerlo muy rápido de todas formas porque creo que también nos decíais que había algunos docentes que no habían terminado de ver las presentaciones y sí es interesante que vean cómo está estructurado. Pero yo me voy a centrar sobre todo en la estructura de cómo llevar al aula en lo que es el día a día, el trabajar con los alumnos desde pues cómo se lanza un desafío hasta la propia evaluación. Y después también quiero dedicar unos minutos a la parte de los recursos web, cómo acceder a las plataformas, dónde están los materiales, porque hay muchísimo material que ahora mismo se está subiendo. Y bueno, precisamente ayer en la prueba vimos que en Andalucía faltaba una primera parte de esa duplicación que hacemos de los libros digitales, pero parece que hoy se está actualizando todo a marchas forzadas, de modo que entiendo que mañana o muy tarde pasado mañana deben estar todas las cosas. Yo voy a intentar enseñaros todos los recursos y dónde están. Y lo que sí os pediría es que si en algún momento necesitáis algún documento urgente para trabajar en el aula, bueno, pues nos lo pedís sin problema o directamente a través de los comerciales, y como el proyecto está finalizado, pues se os envía pues para que podáis imprimir unidades cero, evaluaciones, cualquier cosa que necesitéis. Bueno, comparto pantalla y así comenzamos. Cualquier duda que tengáis, bueno, pues la vais poniendo en el chat y la vamos viendo en esos últimos minutos. Guillermo, si en algún momento me tienes que cortar de todas formas o algo falla, Vale. pues sin problema. ¿De Venga, acuerdo? perfecto, Javier. Muy bien, pues comenzamos con los elementos de la publicación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en nuestros coles? Evidentemente los libros del alumno de lengua y de matemáticas,
Y también los materiales para el aula, que sé que algunas provincias ya lo tienen todo completo y está todo en aula, que son las cajas que son compartidas con Operación Mundo, pues con todos esos espejos de simetrías, con los tangram, con póster, ¿vale? Entonces, tanto de lengua como de matemáticas hay una caja por cada curso y si a alguien no le ha llegado, pues que se ponga en contacto con el comercial para tenerlas lo antes posible y comenzar a organizar el aula. También está el material del profesorado, son todas las propuestas didácticas. Ya sabéis que nosotros en Fundación, pues en Fundación Trilema, todos los materiales que hacemos vienen de nuestras aulas y por tanto son descripciones de todas las sesiones que hacemos. Incluso pues si hay material de ampliación porque estamos haciendo pues un bingo de sinónimos, estamos haciendo un tangram, unas barajas de cartas, bueno, pues todo eso lo hemos incluido también en la PD con una parte imprimible, por si queréis organizar en algún momento pues rincones o recreos activos, estaciones de aprendizaje, lo que necesitéis. Así que hemos puesto a disposición del proyecto de rutas todos esos materiales también en formato para imprimir. Pues lo plastificamos y nos lo dejamos ya hecho. Y por último, que es la última parte también que veremos, que es la parte digital, tanto el libro del profesor como el libro del alumno. Veremos cómo en el libro del alumno pues tendremos en nuestra tortuga arriba algunas actividades de refuerzo y de ampliación que complementan al libro, mientras que en la del profesor pues tendremos muchísimos más recursos y muchísimas más actividades para poner en nuestras pizarras digitales bueno, desde nuestro ordenador y proyectarlas en el aula. Insisto, si en algún momento alguien no reconoce alguno de los materiales porque no le haya llegado, pues para solucionarlo lo antes posible que se ponga en contacto con los comerciales. Rutas es una publicación que está basada en el trabajo por bloques, es decir, no tiene una situación de aprendizaje que va seguida como tema 1, tema 2, tema 3 y toca todos los bloques de saberes del currículum, sino que vamos eligiendo determinadas fichas de cada uno de los bloques. Nosotros damos esa situación de aprendizaje ya montada, pero es verdad que hemos estado viendo desde el año pasado pues colegios que organizan las fichas, las reorganizan según sus necesidades porque bien trabajan por proyectos o no tienen menos tiempo en un determinado trimestre, las reorganizan y montan su propia situación de aprendizaje. Como veis, cada bloque está identificado con un color que es lo que nos permite al alumnado identificarlo de forma muy rápida. En primer ciclo, nosotros siempre contamos, en todos los ciclos, contamos siempre con una pregunta que es el objetivo de aprendizaje, es decir, una ficha es una única sesión de aprendizaje y al final esperamos que el alumno responda, sea capaz de haber dominado ese contenido o ese saber básico. Proporcionalmente, si unimos todas las sesiones de una situación de aprendizaje, tendremos muchísimo material. Hemos encontrado coles que nos decían que había poco, otros que decían que no llegaban, es decir, dependen también un poco de la organización nuestra en los coles. Sabéis que además este año con el tema del plan lector hemos tenido también ese jaleo inicial de cuántas horas de lengua metíamos, cuántas horas de mates, el tema de la autonomía también, cómo se ha recortado. Entonces, bueno, está pensado para esas 119 sesiones. En primer ciclo, ya que hay muchos criterios de evaluación, muchos saberes básicos que hablan de la reflexión, de la metacognición, pues ahí en primer ciclo utilizamos, como ya hemos presentado otras veces, pues los símbolos para utilizar pues de un vistazo rápido podemos decirles que expliquen pues mediante un color pues de verde las que haya hecho de forma autónoma, ¿no? Pues me paso por clase y veo rápidamente qué es lo que me han contestado. Siempre todas las fichas van en progresión, de modo que si quiero personalizar el aprendizaje puedo incluso determinar que algún alumno no realice algunas de las actividades.
¿vale? Ya lo avanzaré, aunque lo haya avanzado, pero me pararé un poquito después en esto. En primer ciclo, como las fichas se recortan, bueno, aunque ya saben recortar desde infantil, pero os pongo alguna fotografía de nuestros coles, cómo recortan, están ahí con el cuento de primero, las van montando y al final hacen su portada y les queda pues su portfolio de aprendizaje con todas las evidencias ya pegadas. Así que van recortando las fichas de cada uno de los bloques. Al final, como sabéis, nosotros trabajamos últimamente en torno a las funciones ejecutivas. Aprovechamos toda esa reflexión final en la que podemos ir trabajando un desempeño de función ejecutiva. Hay coles que el año pasado, pues en vez de trabajar un desempeño por cada bloque, pues decían, pues mira, en esta situación de aprendizaje voy a prestar especialmente atención a la flexibilidad cognitiva o a la responsabilidad, a la atención, ¿vale? A la memoria. Nosotros hemos puesto ya unos desempeños que tenemos graduados en nuestras escuelas, pero aún así tenéis en la PD pues todo el listado por si queréis reorganizarlo. Hay algún cole también en otra comunidad autónoma que ni siquiera la ha realizado. Recuerdo que en la LOMLOE nos habla bastante del tema de la metacognición, de la reflexión, ¿vale? Entonces, por eso lo hemos incluido, nos parecía muy interesante y es creo que de los poquísimos proyectos que hay ahora mismo en el mercado que lo trabajan. En segundo y en tercer ciclo, porque en primero ponemos ahí para escribir y determinamos los desempeños. En segundo y en tercer ciclo lo que hacemos es establecer que sea el propio alumno, sea el propio profesor o profesora el que ayude al alumnado a elegir el desempeño, ¿no? Pues para intentar personalizar más todavía. Voy a pasar rápidamente por los bloques de lengua y de matemáticas pues para ver un poco cuáles son los bloques de saberes que se trabajan. La unidad 0, como ya os hemos comentado en muchas ocasiones, tanto la unidad 0 como la situación de aprendizaje es un bloque común. Nosotros en la unidad 0 son nuestras 2 primeras semanas, nuestras 8 primeras sesiones de diagnóstico. Aquí es donde nos paramos a pensar qué es lo que viene del curso anterior, de una manera muy, muy competencial. Aquí no vamos a encontrar, dime la definición de sinónimos y antónimos, y bueno, a mí me pasaba mucho también por ejemplo, en quinto, ¿no? Venían, todos sabían sinónimos y antónimos y después cuando me tocaba el tema, aunque todos lo supiesen, yo volvía a darlo, ¿no? Bueno, pues vamos como rutas nos permite organizar precisamente nuestros bloques, pues vamos a utilizarlo bien y vamos a no repetir lo que no es necesario. Esta primera unidad 0, pues como veis ahí, pues tiene actividades de comprensión lectora, expresión escrita, ortografía, pues de todo un poco. Aún así, os voy a enseñar después cómo hay más pruebas hechas de diagnóstico, porque como sabemos que inspección es como es, pues si necesitamos tener un examen hecho, un examen tradicional o una prueba un poco más tradicional, pues se puede descargar también de la web de recursos. Ahora os lo enseñaré. También se puede utilizar la misma si queréis para este inicio de curso. En la situación de aprendizaje, nosotros hemos dividido todo el curso en 9 situaciones de aprendizaje, cada una basada en un ODS. Y tanto lengua como matemáticas trabajan el mismo ODS. ¿Vale? Importante, aquí hay que diferenciar muy bien porque las situaciones de aprendizaje al final nos hemos metido en un berenjenal entre los mismos profes, cada uno lo ha entendido de una forma. No podemos, o al menos nosotros hemos decidido que si estamos trabajando en matemáticas el ODS hambre cero, pues sería una locura meter toda la resolución de problemas hablando de hambre cero, porque al final los niños acabarían locos, ¿no? O deprimidos. Entonces, aquí hay pinceladas. La situación de aprendizaje
lo que va a presentar es un desafío basado en ese ODS, donde les vamos a explicar en qué consiste y les vamos a desafiar precisamente a adquirir una serie de habilidades, una serie de saberes básicos para poder resolver un mini desafío. Evidentemente, los coles que trabajéis ya con productos mucho más grandes, con proyectos, pues a lo mejor esta situación de aprendizaje se os queda un poco corta. Pero bueno, la estructura la podéis utilizar, ¿vale? Os va a servir de muchísima ayuda. Ahí tenéis las 9 situaciones, veréis que en la parte inferior tiene una pequeña reflexión y de anticipo de qué es ese ODS, mientras que por la parte de atrás tiene todas las actividades a realizar, tanto individuales como de equipo, porque siempre nos va a pedir un producto final. Paso porque después me pararé en el desarrollo de la estructura, ¿no? del día a día. El bloque interactúa, sigo con lengua, el bloque interactúa, incorpora pues todo lo que es el trabajo de audiciones, de comprensión de vídeos, todos los vais a tener en la parte digital y pues incluso los propios alumnos también lo van a tener. Lo decidimos poner así porque muchos de nuestros alumnos nos decían, pero es que cuando falto el día que hay un vídeo, que hay una audición, que es lo que está más chulo y no puedo hacerla. Bueno, pues hemos decidido ponerlo también, nos parecía muy, muy interesante. Y este bloque también va a incorporar siempre actividades relacionadas con la expresión oral en público y siempre va a tener herramientas de evaluación. Lo digo porque muchas veces esas evidencias de aprendizaje y esas evaluaciones, autoevaluaciones, heteroevaluaciones, coevaluaciones que se hacen los alumnos a lo largo de las fichas son evidencias de aprendizaje. Es decir, no es necesario hacer nada más. ¿Vale? Las iremos recopilando, las tenemos en nuestros portfolios y utilizando una buena rúbrica como las que están dentro de la web de recursos, pues ahí tenemos nuestra evaluación. Aún así, ya adelanto, como hay coles que también nos pidieron evaluaciones más tradicionales, nosotros hemos cogido todas las situaciones de aprendizaje, todas las fichas de cada una de las situaciones y hemos elegido los saberes básicos principales a modo de examen. Pues no es tradicional, es un poco más competencial, pero bueno, si necesitáis tener un examen de final de situación de aprendizaje, pues también lo tenéis en esa versión imprimible. El bloque de Comunícate lo dividimos en 2 partes, en producción escrita y en comprensión lectora. Comprensión lectora está pensado precisamente en todo este adelanto que la Junta de Andalucía ya había planificado con el aumento de horas del plan lector, de modo que nosotros lo que hemos hecho es organizar el plan lector, dejarlo abierto a utilizar muchísimos materiales diferentes, libros, revistas, periódicos, para que cuando necesitemos reorganizar en nuestro centro y dar todas esas horas de plan lector que nos están diciendo, podamos utilizar estas fichas de rutas. Es decir, no es necesario hacer un plan lector nuevo, lo podemos reutilizar. El bloque de producción escrita se centra sobre todo en la tipología textual y la ortografía, mientras que la comprensión lectora trabaja el mismo tipo de texto, pero se centra más en el vocabulario. Ahí tenéis algunos ejemplos. Siempre hay un buen modelo de expresión escrita para que puedan acabar produciendo. Y en la comprensión lectora, bueno, pues nosotros decidimos en primero de primaria crear nuestro primer libro que se van a leer los alumnos y las alumnas y de hecho les hace mucha ilusión ir partiendo cada una de las fichas, ir colocando las pegatinas para descubrir los aspectos ocultos y terminar leyendo su primer libro del cole de mayores. El resto de textos pertenecen a Editorial Anaya, a infantil y juvenil, sobre todo toda la parte de literatura infantil y juvenil, y también hay textos creados por nuestros docentes de Fundación Trilema. El último bloque de creatividad literaria, ahí incluye también plan lector con las fichas pares. Veréis que
perdón, en las impares, pues por ejemplo, ahí qué puedo esperar de una lectura, qué es un mapa mental, cómo extraigo las ideas principales, esas las dejaremos exclusivamente para plan lector, mientras que el resto, pues una de las partes fuertes, ¿no? de Fundación Trilema, la parte de creatividad literaria. Si habéis visto nuestras escuelas o algunas de las formaciones, habréis visto la capacidad de producción escrita que tienen nuestro alumnado desde pequeño. En primer ciclo jugamos mucho con las obras de arte, con las imágenes, con las pegatinas, mientras que en segundo y en tercer ciclo, como os he dicho antes, vamos a dejar todo abierto para que podamos utilizar también materiales externos, sobre todo por esta dificultad que estamos teniendo en Andalucía a la hora de organizar el número de horas de plan lector entre el resto de asignaturas. Por último, juega con la lengua. Volvemos a utilizar en primer ciclo toda la lecto de una forma muy manipulativa, siempre con fotografía real. Hemos intentado evitar en la medida de lo posible todo lo que son dibujos, ilustraciones de cosas que puedan ser reales, para que identifiquen rápidamente los sonidos, la grafía con la imagen real. Evidentemente, en segundo y en tercer ciclo, lo que hemos hecho es que el alumnado va descubriendo en cada una de las fichas una de las reglas ortográficas. De hecho, incluso en quinto y en sexto lo que proponemos es no trabajar la ortografía de forma tradicional, sino que vayan creando su propio cuaderno de ortografía recordando todas las reglas del ciclo anterior. Es importante que en quinto y en sexto ya empiecen con el trabajo de realizar sus propios apuntes, crear sus propias evidencias de aprendizaje, para que el paso a secundaria pues sea lo más liviano posible. Avanzo rápidamente también en matemáticas. Como decía, unidad 0 y situación de aprendizaje es compartido. Se trabaja el mismo ODS y tenemos ahí pues eso, ese repaso del curso anterior. Después veremos la parte digital. Aunque yo no voy a entrar mucho en la herramienta Inon, pero creo que habéis asistido casi todos a las presentaciones. Sabéis que de todo este material, gracias a la plataforma Inon, podremos trabajar los mismos saberes con diferentes niveles, de modo que si en algún momento tenemos a un alumnado que cursa un ciclo superior o un ciclo inferior, hasta segundo de secundaria, ¿vale? Pues podremos encontrar contenidos, imprimirlos, pues actividades, parte teórica, lo que necesitéis. Avanzamos con el bloque de numeración. Bueno, pues ahí tal y como visteis, bueno, no sé si sabréis que hubo un cambio en LOMLOE y otra rectificación más en consejería, y rutas está completamente adaptado a lo que está actualmente. Siempre vamos a comenzar con una actividad de descubrimiento. No, aquí la teoría no aparece como tal. En los libros más tradicionales sí tenemos nuestra primera parte de teoría y después trabajamos el resto de bloques, pues en matemáticas, numeración, operaciones, resolución de problemas, cálculo mental, todo junto. Aquí no, aquí lo que intentamos es hacer que el alumnado descubra un saber básico y que después lo afiance. Esa es la gradación en dificultad de los saberes básicos y de las actividades. Por eso decía antes que es un material idóneo para personalizar, porque habrá un determinado tipo de alumnado que no necesite descubrir ese saber básico porque ya lo conoce. En primer ciclo hemos puesto mucho material manipulativo, pero también lo hay en segundo y en tercer ciclo. De hecho, cada uno de los libros individuales lleva su sobre de material. Utilizamos también las pizarras blancas para hacer todo el cálculo mental, para responder a actividades, para ponerse de acuerdo con sus compañeros. Y al igual que decía antes en lengua, siempre optamos por imágenes reales.
¿vale? Aunque sean 1000 naranjas, pues bueno, pues tenemos ahí los grupos de 1000 naranjas y es la fotografía real. Nos parece imprescindible. Siempre que termine un bloque, vamos a terminar con actividades que son un poco más de lógica, de percepción, otro tipo de habilidades que también se pueden utilizar pues en recreos activos, en olimpiadas matemáticas. Lo hacemos porque va a haber un determinado tipo de alumnos que van a terminar muy rápido. Es verdad que puedo generar muchas más actividades, pero ya sabemos todos que si tenemos un niño de altas capacidades y termina muy rápido las multiplicaciones y le pongo otra página de multiplicaciones, pues al día siguiente ya deja de ser de altas capacidades, ya se nos aburre, ¿vale? Entonces hemos decidido crear ese tipo de actividades que desarrollan habilidades también importantes. ¿Qué puede pasar con alumnos y alumnas que no lleguen a esa última actividad y que les llama muchísimo la atención? Bueno, pues vamos a jugar con ellos también a que nos las presenten y las resuelvan en esa semana o en el recreo o en otros momentos, pero nunca vamos a desechar actividades importantes, ¿no? que trabajan esas habilidades. En las operaciones ya habréis visto que siempre comenzamos con una estrategia de cálculo mental y que el objetivo es descubrir cuál es la estrategia. No le decimos, pues si sumas 9 a un número que acaba en 0, siempre dará pues ese número más 9. No, lo que hacemos es ponerle pequeñas actividades para que vayan descubriendo ese cálculo mental, que está graduado desde primero hasta sexto. Siempre va a haber un modelado y a partir de ahí la aplicación. Sabéis además que habréis visto ahora en Seneca cómo a cada actividad hay que darle pues esa característica, ¿no? Si es de presentación, si es de aplicación, si es de asimilación, ¿vale? Si es de repaso, bueno, pues todo lo vais a tener y es esta progresión que aparece en las fichas. Igual ponemos también los desafíos finales en todas las fichas. Resolución de problemas. Este bloque es muy específico de lo que ha salido en Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque al final los saberes básicos han venido expresados con las estrategias para resolver un problema. Es decir, de las 20 estrategias o de las 5 estrategias que yo tengo para entender un enunciado, pues vamos a ponerlas todas aquí en orden. De las 5 estrategias para saber qué datos son fiables o no, o qué operación tengo que hacer, o cómo comprobar el resultado, bueno, pues todas esas las hemos convertido a objetivos de aprendizaje, que es tal cual ha salido en el currículum. Igual, vamos a tener siempre un modelo, una guía. El mismo problema con esa estrategia, vamos a enseñarles a través de preguntas cómo se resuelve para que sean conscientes de cuál es la estrategia que estamos enseñando y a partir de ahí vamos a aplicar lo aprendido y vamos a desafiarles a resolver otros problemas. Los organizadores gráficos también están en progresión, es decir, desde el diagrama de flechas, del partes todo, y así vamos avanzando hasta el sexto de primaria. Muy importante, en currículum ha habido un cambio bastante significativo a la hora de los criterios de evaluación y de saberes básicos en cuanto a la resolución de problemas. Pues por ejemplo, tenemos que evaluar la frustración ante la resolución de los problemas matemáticos. Tenemos que evaluar la resolución de problemas en equipo, con material manipulativo, fuera del aula. Todo eso que aparece en currículum, lo que hemos hecho es distribuirlo entre, casi siempre lo vais a descubrir en la penúltima actividad, que es la actividad de equipo. Entonces vamos a jugar, pues vamos a hacer una escenificación, vamos a crear un problema fuera del aula, vamos a resolver uno con material manipulativo que le demos nosotros, otro con lo que consigan ellos en el entorno, ¿vale? Entonces todos esos saberes básicos y criterios de evaluación os los vais a encontrar en la penúltima actividad.
Y por último también el desafío, ¿no? El sentido de la medida y el resto de bloques que quedan, evidentemente, pues sabéis también que va por el número, por el porcentaje de contenidos, ¿no? De saberes básicos que hay, diferenciando primer ciclo del resto. Seguimos con imágenes reales y hay muchísima actividad porque nos lo van a pedir así en la evaluación, de hablar en clase, compartir, llegar a acuerdos, todo el trabajo cooperativo, todas las estrategias y técnicas de cooperativo están explicadas en la PD. Lo digo por si hay alguien que no se acuerda de alguna de las técnicas de cooperativo, pues van a venir explicadas siempre cómo se hace. Incluso si vienen dentro del libro del alumnado. Y hay muchísimas actividades, sobre todo en el espacial, en medida, en estocástico, muchísimas actividades que invitan a trabajar las matemáticas de una forma manipulativa. Y por eso es importante también que accedáis a la parte digital y descubráis, veáis bien dónde están los recursos, porque hemos puesto todo lo que tenemos en nuestras escuelas. El último bloque, sentido espacial y estocástico, bueno, pues evidentemente en primer ciclo hay menos de estocástico y más de espacial. Todo el tema de robótica, ¿vale? Pues está aquí robótica, pensamiento computacional, que no significa utilizar aplicaciones, ¿vale? Pues está metido en este bloque. Insisto, siempre hemos intentado hacerlo lo más real posible, con situaciones que sean muy cotidianas para el alumnado. Como sabéis, en las PDs hemos incluido nuestros mapas de rutas. Esto ayuda a organizarnos tanto al alumnado como a los profes, sobre todo cuando algunos nos ponemos malos y no sabemos por dónde, el que sustituye no sabe por dónde vamos, ¿no? Lo ideal sería tener esto impreso en nuestra clase. Estoy en la situación de aprendizaje 3, estoy en plantar árboles, plantar vida, y ya sé qué fichas tengo que hacer. Va a centrar al alumnado porque le va a decir exactamente cuál es el orden, o al menos qué fichas va a trabajar, le va a adelantar esos saberes básicos, ¿vale? Con lo cual ya estamos ahí haciendo esa activación. Lo amplío un poco. Como veis, siempre se va a empezar por la situación de aprendizaje, por esa ficha verdecilla, que es donde yo empiezo a plantear un desafío y presento las actividades de equipo, les invito a aprender porque van a necesitar resolver esa situación, y siempre va a tener una duración aproximadamente entre unas 9 y 15 fichas. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando llega la Navidad esa situación de aprendizaje se nos queda un poquito más corta, cuando llega la Semana Santa pues también, y el final de curso también. Entonces esas 3 situaciones de aprendizaje siempre van a ser un poquito más cortas. Aún así, como os he dicho antes, siempre pues sois libres de modificar un poco lo que necesitéis, y como están las programaciones hechas, pues simplemente sería cortar y pegar en el orden en el que las hayamos hecho. Ahí veríamos cómo todo el recorrido que tiene que seguir el alumnado. Es importante, y ahora os lo pondré en la estructura, que determinemos bien. O sea, esto no es el orden que hay que seguir paso por paso. Es decir, numeración. No hago las 3 fichas de numeración seguidas, sino los niños pues se nos van a aburrir enseguida. Tengo que distribuirlas según los días. Pues yo, por ejemplo, si tengo resolución de problemas los miércoles, ¿vale? Pues me dejo esas fichas de resolución solo para los miércoles. Entonces tardaré esas 3 semanas en esa situación de aprendizaje. Sabéis también que hay una hoja de ruta individual con la que puedo personalizar el aprendizaje de un alumno. Es decir, le puedo marcar pues qué actividades va a hacer de cada una de las fichas. Esto es un paso más en la personalización. En principio yo os invitaría a ir probando, primero conocer bien al alumnado. Si vemos, empezar sobre todo por los que tenemos muy claros, quienes tienen un poquito más de dificultad, quienes ya tienen saberes básicos
muy afianzados y empezar a personalizar con ese alumnado de esas características para después poder avanzar más y personalizar con el resto. Esta hoja de ruta está en versión imprimible a partir de tercero de primaria. Ahí tenéis otros elementos que voy a intentar también enseñaros, ¿no?, en esta tarde. Las unidades cero, que ya os he dicho que además de las fichas que tenemos en el libro del alumno, hay otras específicas para si alguien necesita, pues, hacer su examen y tener una prueba de diagnóstico que le vaya a pedir inspección o una familia o cualquier otra persona, ¿no? Tenéis la plataforma Inon, que ya también os la presentaron. Ahí podemos generar, para trabajar DUA, podemos generar todo tipo de recursos, actividades, teoría, bajar, subir niveles para personas con dificultades de aprendizaje, para auditivos, hay de todo, ¿vale? TDAH, lo que necesitéis. Tenemos también las evaluaciones y el generador de evaluaciones. Nosotros lo que hemos hecho es lo que os decía antes, un examen tipo para la situación de aprendizaje con nuestra organización, con esas rutas de aprendizaje, y aún así el que quiera cambiarlo pues puede utilizar el generador y generar todos los modelos que quiera. Los recursos imprimibles, que ahora también os enseñaré algunos, y las actividades interactivas que vienen en el libro digital, tanto del alumno como del profesorado. ¿Cómo empiezo mi curso? Sé que llevamos una semana y andamos medio locos todos, ¿no? Empiezo por la unidad 0, empiezo con mi diagnóstico. Hago esas 8 fichas, esas 2 semanas, donde empiezo a descubrir cuáles son las lagunas o cuáles son los aspectos más fuertes que vienen del curso anterior. Os voy a poner aquí, hay alguna unidad 0 de lo que esto lo tenéis que encontrar en la web de recursos. Ahora os lo enseño. Pues tenéis ahí, por ejemplo, de primero y de sexto, de primero de lengua, sexto de matemáticas. Como veis, pues es una evaluación un poco más tradicional, pues la tenemos ahí como diagnóstico. También hemos incluido fichas de metacognición para que el alumno se presente, vea cuáles, presente también sus dificultades, presente sus fortalezas, sus áreas de mejora, y enlacemos un poco pues todo lo que ha llegado del curso anterior, del verano, e iniciemos bien el curso y se dé a presentar al resto de compañeros. Una vez que hemos hecho la unidad 0, que nos tiene que estar ocupando esta semana y la siguiente aproximadamente, pues ¿cómo empezamos una situación de aprendizaje? Pues con la explicación de la ruta. Lo primero que tengo que decirle al alumnado es, sobre todo a los que cambian de modelo de libro de texto, hacerles ver que vamos a cambiar el modelo y vamos a trabajar siguiendo una ruta. Por eso os decía que era importante tenerlo muy visible, para que ellos vean que deben recorrer un camino y que ahí se van a encontrar, van a ir aprendiendo cada día una sola cosa, ¿vale? También es importante rebajar el nivel de estrés del alumnado y, en vez de plantarle una doble página con 20 ejercicios, suma, resta, problema de suma, problema de resta, cálculo de suma, cálculo de resta, tal, en vez de presentárselo todo a lo loco, bueno, pues nosotros lo que invitamos a que solo hay que aprender una cosa al día, ¿vale? Y eso, pues como indico, rebaja muchísimo el nivel de preocupación, ¿no?, de estrés dentro de clase. Si es posible, lo tenemos impreso en clase. Le explicamos bien la ruta y ahora presentamos el desafío. Empezamos por la primera situación de aprendizaje. Le podemos pedir a algún alumno o alguna alumna que lea en qué consiste el ODS. Pues en este caso tenemos aquí el 16, paz, ¿vale? Entonces vamos a trabajar el ODS 16. Tenemos abajo también un producto final, un desafío final de equipo, en el que les vamos a desafiar a diseñar una pancarta de una marcha pacífica para reivindicar la paz, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa pancarta va a tener una serie de requisitos, como veis un poquito ahí en la ficha de la derecha, que después volveré a ponerla. Esa pancarta va a tener figuras geométricas, va a tener todo lo que vamos a aprender en esa situación de aprendizaje, ¿vale? Como decía, pues esto ya es una evidencia de aprendizaje tanto individual como de equipo.
A continuación, ¿qué haría? Trabajar las fichas que me indica la ruta. Os he puesto ahí todas en orden, pero mi invitación, ¿cuál es? Hacer esto. ¿Qué día y qué ficha? Pues si yo tengo lunes, martes, miércoles y viernes y yo los lunes hago numeración, pues me voy y hago la 14 de numeración. Y ya la siguiente de numeración, la 15, ¿cuándo la hago? La próxima semana. ¿Vale? Así que me distribuyo según mi horario y los días donde trabajé, ¿vale? Muchos trabajamos con, pues todos los profes nos ponemos de acuerdo y decimos, pues este día hacemos el dictado, ¿no? Trabajamos en la ortografía, este día hacemos las comprensiones lectoras, este día la resolución de problemas, ¿no? Yo los miércoles, pues exactamente igual, ¿no? Y vamos distribuyendo las fichas. Hacerlo de manera lineal no funciona, ¿vale? Y todas las fichas están bien casadas para que las hagamos así en orden, ¿vale? Los mapas están hechos para que esa numeración me la voy a encontrar en la misma ficha de operaciones, en la misma ficha de problemas. Vamos a trabajarlo así para que podamos hacerlo semanalmente. En cada bloque, recordad que tenemos, y ya me voy también a la PD para ir avanzando. Os dije antes que era una descripción de lo que hacemos los profes en el aula. Decimos cuál es el objetivo de la sesión. Imprescindible comenzar una clase antes de hacer cualquier dinámica, cualquier cosa. Lo primero es decirle al alumnado qué es lo que vamos a aprender hoy. Esto es como cuando nos mosqueamos y decimos, hoy no sale de aquí nadie a las 2 hasta que todo el mundo sepa sumar fracciones. ¿Vale? Ese es el objetivo de hoy. Pues este objetivo hay que presentárselo muy claro al alumnado, porque lo que hace es centrarles y fijar la atención en que hoy solo tienen que aprender una cosa. A continuación, lo que me voy a encontrar en la PD es una propuesta de inicio, una pequeña dinámica, hacer una pequeña lectura, hacer algún tipo de pregunta, una estrategia de pensamiento. Lo que me voy a encontrar a continuación son las soluciones o las que son de respuesta abierta. Bueno, pues qué respuesta espero que me dé el alumnado al realizar la actividad. Y también hemos ido salpicando toda la publicación con técnicas de cooperativo y con estrategias de pensamiento. Insisto en que si no hemos hecho nunca estrategias de pensamiento, si no hemos puesto nunca en práctica técnicas de cooperativo, siempre las primeras veces que aparecen mencionadas nos las van a explicar, ¿vale? Y después se van a ir repitiendo a lo largo de la PD. Por tanto, es muy importante seguir la PD. No es una PD de las que nos llega muchas veces de otras editoriales que decimos, vale, esto para las soluciones y el resto lo dejo en el armario. Son muy, muy útiles porque están escritas por los profes que ya han puesto en práctica rutas. Si os fijáis en el cuadro de abajo, ahí viene la ampliación y ahí vamos a ver también cómo muchas veces nos mandará, tanto a lo largo de las actividades como en la ampliación, nos va a hacer guiños y nos va a decir, oye, pues, ¿quieres hacer un bingo de sinónimos, de antónimos, de numeración, de tal? Pues ve a Anaya Educación, vete dentro del libro que ahí lo vas a encontrar. Entonces, lo que os decía de pues todos los materiales nuestros de fundación que utilizamos para nuestros rincones, para nuestras estaciones, pues que lo podamos imprimir y se ha hecho con el diseño de rutas. Por ejemplo, ahí tenemos un bingo de sinónimos y tenemos nuestras fichas, tenemos el solucionario, pues se imprime una vez, se plastifica y ya está. Esto, por ejemplo, es un material de ampliación de lo que mencionaba antes. Los dosieres era un material que no estaba el año pasado en el resto de comunidades autónomas, pero que a nosotros, nuestras familias en Fundación Trilema, nos demandaron. ¿Por qué? Porque al final las familias tienden a decir, bueno, ¿y qué se tiene que estudiar el niño para el examen? Bueno, es que no hay examen. O bueno, lo hay de otra forma, mucho más competencial. Pero hay muchas familias que están preocupadas, incluso muchos docentes o incluso algún inspector que está preocupado de tener un examen, ¿no? Entonces, para solucionar esa dificultad, lo que hemos creado es un dossier agrupando toda la teoría que aparece en una situación de aprendizaje. Por ejemplo, si nos vamos ahí a una situación, vamos a empezar a poner en orden toda la teoría.
Lo hemos sacado también con la herramienta INOM, por tanto viene adaptado también a alumnos con TDAH, con dificultades de aprendizaje. Utilizamos esas, señalando en colores diferentes los aspectos esenciales de cada una de las estrategias, donde se tiene que fijar el alumnado, y lo que hay es un PDF pues con las 15 fichas de teoría, las 14 fichas de teoría, que sobre todo en los cursos superiores, como vamos dando saltos de un lado a otro del libro, aunque lo tengamos que tener hecho en el cuaderno, pero siempre es bueno para las familias tenerlo todo ordenado. De modo que si tenemos una tutoría en la que pues el profe particular, la profe particular de uno de nuestros alumnos, nuestras alumnas, nos pide que le organicemos bien qué es lo que se tiene que estudiar y repasar, bueno, pues le soltamos el PDF y ya está. Mira, pues esto es lo que vamos a estudiar en esta situación de aprendizaje 1, ¿vale? Cuando hemos terminado de trabajar todo el bloque y hemos hecho toda la teoría, hemos visto todos los saberes básicos, es hora de resolver el desafío. Ya hemos tenido que aprender pues, y adquirir todas las habilidades. Pues en este caso, pues las figuras geométricas, hemos resuelto problemas parecidos de medida, de espacial, de estocástico, de numeración, ¿vale? Entonces es hora de resolver el desafío. Como os presenté antes, hay una actividad de equipo que es un poco más producto final, muy breve, para que se pueda hacer realmente en la sesión de clase, mientras que después también hay actividades individuales. Aquí teníamos el de diseñar la pancarta. Y si os fijáis abajo, vuelve a aparecer una reflexión. Esta vez es la reflexión de trabajo en equipo. Recordad que nos piden evaluar el trabajo en equipo. Por tanto, hemos incluido todas esas herramientas, todas esas preguntas de reflexión, las tenemos ya ahí, las podemos utilizar como evidencias de aprendizaje y evaluarlas, ¿vale? Ya diferencia entre evaluación y calificación, pues ya es otra formación diferente. Y lo que os comentaba antes también, el tema de evaluación, bueno, pues además de la ficha de situación de aprendizaje, pues hemos creado ese examen un poquito más tradicional, donde vamos a repasar los saberes básicos esenciales. Lo tenéis en la web de recursos y si queréis podéis generar cualquier cosa. Si, no sé, si hemos llegado hasta el adjetivo, tenía que haber dado sustantivos, determinantes y adjetivos, y me he quedado en determinantes, pues puedo utilizar el generador y crearme pues varios modelos de evaluación diferentes. Me voy un momento a la parte digital, que la tengo por aquí. Esta es la web de nuestra de los profes. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues nos vamos a nuestro libro. Veis aquí que hay libro digital y la web de recursos. Voy a hacer un repaso de dónde está cada cosa. Insisto en que esto, hoy por ejemplo por la mañana se estaba refrescando todo porque no se había actualizado, y entiendo que a lo largo de la tarde, noche o mañana se irá actualizando todo. Lo digo porque como yo lo tengo completo, a vosotros se tiene que estar refrescando. Si me voy al libro digital, lo que nos vamos a encontrar dentro de las unidades son, pues por ejemplo, pues si me voy a operaciones, veis que tenemos la parte del alumnado y la parte del profe, las tenemos las dos unidas. Y si me voy a la parte digital, aquí en la tortuga, siempre el alumno se va a encontrar actividades de ampliación. Si voy pasando, veis que en cada ficha siempre va a tener en la tortuga algún tipo de actividad de repaso y de ampliación. En la web del profe la podéis encontrar también aquí, y la primera parte de programación en proyectos rutas, todo lo que yo os estoy explicando aparece en formato ya grabado, aunque esta grabación también os la pasarán. Tenéis aquí toda la propuesta didáctica, aunque también la tenéis en papel, y toda la programación de Andalucía, ¿vale? La programación de Andalucía está hecha en Word para que podáis cortar, pegar en Seneca, en vuestras diferentes plataformas, y ya viene incluso con el cambio último que hubo de nomenclatura de lengua y matemáticas, que creo que sabréis que fue la última que nos liaron, ¿no? Además de SAPD y las unidades de programación, tenemos registros de evaluación con modelos, abro por aquí,
donde vamos a tener muchísimos pues, herramientas, ¿no? En este caso, pues escalas con todos los criterios de evaluación para que vayamos evaluando al alumnado. Ahora os enseñaré también otras herramientas de evaluación incluso para la función docente, pero bueno, hay rúbricas, hay dianas de evaluación, aunque en el libro también, el libro de lengua también tiene sus propias dianas, pero hemos incluido ahí pues todas las nuestras. Sabéis que en diversidad e inclusión tenéis la herramienta INON, que yo ahí no me voy a meter, que ya habéis visto la presentación, y todos los dosieres de teoría que veis ahí, que están los 9. Insisto, si alguien cambia algo, bueno, pues simplemente coge esas páginas y las cambia de lugar y no habría problema, ¿vale? Pero tendríamos de nuestra situación de aprendizaje, pues le he dado, por ejemplo, a la 9, pues ahí tenemos utilizar la calculadora, tenemos la parte de estadística, ¿vale? Toda la teoría que el alumnado se va encontrando a lo largo de la situación de aprendizaje, pues aquí lo tendría ordenado. Como veis, son todo fichas que acompañan imágenes, que está todo paso por paso, ¿vale? Para que sea mucho más sencillo. En la parte de evaluación, aquí arriba está el generador de pruebas, que es el que os he dicho que podéis utilizar para generar todo lo que queráis. En la evaluación inicial, la unidad 0 y su solucionario, ¿vale? Y cada situación de aprendizaje pues tiene su examen tradicional, ¿vale? Os lo había puesto antes por ahí, pues este es matemáticas de quinto, pues nos descargamos un examen un poquito más amplio porque es más competencial, ¿vale? Aquí tenéis más recursos de todo tipo, ¿vale? Son cerca de 27, 28 herramientas generales, pues sobre todo los que trabajamos por rúbricas, por ejemplo, expresión oral. Bueno, pues utilizo la misma rúbrica a lo largo del año porque al final voy a poner la última, voy a evaluarlo y espero que al final lleguen al mejor de los desempeños. Entonces aquí hemos creado esas rúbricas, también va a haber escalas, va a haber dianas, va a haber registros de evaluación, sobre todo para habilidades más básicas, ¿no? Y más indispensables. La comprensión lectora, la expresión oral, la expresión escrita, la resolución de problemas, ¿vale? Y todas las tenéis ahí, incluso para hacerlas en coevaluación, en autoevaluación, con la explicación al lado. Por último, me voy a ir a los recursos, ¿vale? Y entonces, dentro de los recursos, además de plan lingüístico, el plan TIC-TAC, aquí tenéis, por ejemplo, la hoja de ruta que os comentaba antes para poder hacer la personalización del aprendizaje. Aquí vamos a encontrar todo lo que son los materiales de repaso. Si la guía me decía que había un parchís o que había una baraja de cartas de Tangram, pues aquí lo voy a descubrir, ¿vale? Aquí lo tengo. Me voy, puedo recortar las fichas, plastificarlas y tengo mi baraja de cartas para organizar mi rincón de Tangram, aparte del Tangram que trae ya la caja de aula. Y en actividades interactivas del profe vuelve a aparecer pues otro montón de actividades que puedo utilizar en la pizarra. Actividades Blink, mapas mentales, póster, hay muchísimas. Si os fijáis, voy por unidad 0, por numeración, operaciones, es decir, que prácticamente cada ficha tiene otros recursos, ¿vale? Él tiene muchísimo material, desde que para el docente que quiera seguir solamente las fichas hasta aquel que tenga tiempo suficiente o que sea más ducho, ¿no?, en el uso de dispositivos y, bueno, pues ya habéis visto la cantidad de recursos. Si me voy pues a lengua, exactamente igual. Aquí, vamos a refrescar. Pues si me voy a lengua, exactamente igual. El resto, me voy a mis recursos, tengo actividades interactivas, todos los vídeos de Interactúa, todos los audios para poder proyectarlos. Tenemos después toda la parte digital, actividades interactivas por bloques,
los recursos de ampliación, por ejemplo, pues mapas para pues, cómo se realiza una buena entrevista. Pues tenemos ahí más, además de las que vienen dentro del libro, pues vienen otras opciones también graduadas en dificultad. ¿Vale? Entonces, la parte de ampliación, de actividades de ampliación, pues aquí también tiene un buen, un buen banco de recursos. Aquí tenemos, por ejemplo, el atrapallanas, las tarjetas con objetos, el de las preposiciones. ¿Veis? Son barajas de cartas que podemos imprimir y utilizar pues, para todos nuestros rincones. Creo que con esto más o menos me lo guardo aquí y dejo de compartir para ver si hay alguna pregunta, Guillermo. Sé que sí, un poquito rápido, pero es que hay Pues sí, muchísimo Javier. material. Agradecerte la rapidez porque veo que es mucho lo que hay que sintetizar. Lo importante es la Y secuencia, ¿vale? La secuencia vale, de cómo presentar el desafío, la hoja de ruta, cómo trabajar cada uno de los bloques, organizármelo bien en el horario, resolver el desafío, preguntas individuales, actividades individuales de equipo, ¿no? El producto final y la evaluación, ¿vale? vale. Sería el orden. Por eso, si te parece, y antes Mm, de trasladarte algunas de las preguntas que nos sí, hacen los compañeros, decir que, no sé si comentamos al principio, esta webinar está siendo grabada y en unos días procuraremos que sea el menor espacio de tiempo. Una vez que la editemos, estaremos en disposición de enviarlas a todos los correos, puesto que os habéis registrado, tenemos los correos, os haremos llegar un enlace por si con más detenimiento, porque veo que incluso muchas de las preguntas puede ser que se estén repitiendo o es mm, información que hemos visto, pero a la velocidad en la que se en poco muestran tiempo. tantos recursos, muchas veces quedan las dudas. Por ejemplo, Paco nos pregunta dónde se encuentra la hoja de ruta individual. Ya hemos visto que al final Sí. en los recursos Ajá. la ha proyectado. Farán nos pregunta, a ver, el proyecto de cada situación de aprendizaje, tipo hacer una maqueta, nos relata, ¿cuándo se entrega? ¿Al finalizar toda la ruta? Sí, es la última, por decirlo de alguna forma, sería como donde tú vuelcas todo lo que has aprendido. Entonces, lo hacemos como producto final. No lo vas elaborando como en un trabajo por proyectos, que lo vas elaborando poco a poco, sino que es un producto final que elaboramos en una última sesión. ¿Vale? Entonces, hacemos esas actividades individuales y el producto final en una sesión diferente para poner en juego todo lo que hemos aprendido. Perfecto. María José también nos traslada, dice, hola, ¿desde dónde se puede imprimir cada ruta de aprendizaje para colocarla en el aula, como bien En has la PD, comentado? nosotros cuando accedemos a la PD, en la web de recursos, nos descargamos la PD normal, te sale en PDF a doble página. Le damos a imprimir en A3 y ya está. Muy bien, estupendo. Por ejemplo, también Javier preguntaba, bueno, creo que también lo trasladabas a su momento, al final, ¿tienes Ruth alguna herramienta para registrar la evolución del alumno? Creo que nos has mostrado un abanico de... Nos registra tal cual las actividades que Vale, realiza, no es ese el formato de EduDynamic, ¿vale? No está enlazado con, por ejemplo, con Google, por ejemplo, o con Classroom para que te vaya saliendo las actividades. ¿Vale? No tiene una versión digital tan potente, ¿no? vale, como para eso. vale. Alejandra nos preguntaba, bueno, creo que también algún registro de evaluación inicial, he visto la situación, no he visto la unidad cero, creo que Sí, ya ha bueno, quedado eso. insisto, si hay alguien que de forma urgente necesite unidades cero porque ha avanzado mucho estos días y quiere hacer ya el diagnóstico, lo podemos enviar, si no está mañana, yo lo digo porque lo he hecho con mis escuelas. Vale, Las he enviado y os paso un link y las descargáis todas en un fichero comprimido y están todas las de lenguas y mates, ¿vale? De primero a sexto. perfecto. Mira, te traslado también, vamos a ver alguna pregunta, nos está cargando.
Vale, perdona que tengo problema para cargar ahora alguna de las preguntas y respuestas que quedaban. Yo hay algunas cosas que es verdad que me he saltado, sobre todo por el tema de la tipología textual, que aquí en Andalucía es muy particular porque cambia respecto Vale. al OMLOE, por ejemplo. Ajá. Sabéis que aquí está toda la literatura universal, los textos. Ahí es verdad que los autores no podemos decidir pues tipo de letra, si las pautas, si van en cuadrados, si van Vale. van en cuadrículas en pauta, ¿no? Eso es decisión editorial, ¿no? Cuando van las mayúsculas, cuando van las cursivas, es línea pedagógica de la editorial. Pero sí la tipología textual, concretamente la literatura universal, que para nosotros era esencial, que en LOMLOE no aparece, pero que en Andalucía sí. Y por eso hemos utilizado el sexto, se ve muy claro, porque son todos los clásicos. De modo que siempre ponemos una primera página, una parte muy interesante del libro para incitar a que después lo lean. Vale, en la versión que tenemos en Andalucía, imagino, no sé si, te lo digo esto por el motivo de la pregunta, cuando hablabas ahora de la tortuga, Sí, hemos respondido lo de los puntitos, veo sí, que la tortuga, cuando sí. hablas de la tortuga te refieres a los Los puntitos. puntitos de arriba, sí, los Vale, negros. porque se pregunta dónde están los audios, dónde están determinados recursos. Sí, Entiendo que los audios sí. los hemos visto en la web del profesor. Si quieres, os lo comparto un momento. ¿Vale? Tenemos aquí lengua, tenemos aquí los audios. Me voy a recursos destacados de la materia, mis recursos. Recursos destacados de la materia, tenemos audios y vídeos. Audios son los de Interactúa, ahí los tienes todos. Vale. Y los vídeos, tanto de Interactúa como si aparecieran en otros. ¿Vale? Entonces En están ahí. la tortuga aparece, Javier, porque hay algún curso Sí, donde sí, también. en la tortuga le aparecerá al alumnado. Vale, perfecto. ¿Vale? Cada alumno cuando pase, y de hecho incluso pasando por encima de la fotografía del libro, cuando pasas por encima hay un logotipo de audio y de vídeo. Y entonces el alumnado puede pinchar. Lo tiene en la tortuga y es también puede pasar por encima. Muy bien. Mira, casi para terminar, quedan un par de ellas más. Javier nos pregunta, ¿recomiendas enlazar rutas de lengua con las situaciones de aprendizaje de Science? Claro, evidentemente. Sí, de hecho, en los que estéis utilizando Operación Mundo, veréis que en la parte inferior de la primera doble página hay una ruta de aprendizaje, ¿vale? Tiene las mismas preguntas, es el mismo formato, lo único que viene seguido, ¿no? Y después cada doble página corresponde a cada una de esas preguntas que son objetivos de aprendizaje. No está enlazado rutas con Operación Mundo, con Science o con la Correcto. versión castellano. No está enlazada, es decir, no trabajas el mismo ODS, pero sí los que veo mucha gente, aquí muchos compañeros que ya nos conocemos, que trabajan por proyectos muy, muy bien. Este tipo de profes, evidentemente, sus proyectos van a desechar la situación de aprendizaje, van a utilizar las fichas, ya sé que van a utilizar todas las fichas porque tienen un proyecto mucho más potente y entonces tienen todas las asignaturas en proyectos. ¿Vale? Entonces, lo ideal sería que sí, evidentemente, pero esto es una cuestión de metodología, ¿no? De coco en clase. Cuanto más fácil lo hagamos y más centrados estén los alumnos en la misma temática, más van a aprender. Muy bien, mira, y si te parece, cerramos con una pregunta de Rocío. Bueno, era recordarle dónde se encontraban la función ejecutiva del primer ciclo, dónde podía encontrar Sí, en, en la misma PD. En la PD, la propuesta la didáctica. propuesta didáctica Vale. siempre va a venir, no estoy compartiendo ahora, pero siempre va a venir en la propuesta didáctica una tabla con todos los desempeños. Pero en primer ciclo nosotros ya los hemos puesto dentro del libro del alumnado, ¿vale? Dentro del libro del alumno. Vienen secuenciados por bloques. De modo que en comprensión lectora, pues por ejemplo, siempre voy a trabajar la atención. Ese día les pido que
presten solo atención. Otro día flexibilidad cognitiva, otro día a resolver dudas, ¿vale? Entonces, esos pequeños desempeños, ¿qué ha pasado? Que en algunos coles han dicho, bueno, y yo puedo trabajar, por ejemplo, resolver dudas estas 2 semanas. Aunque trabajes bloques diferentes, ¿vale? Pues trabájalo así. Y estas 2 semanas solo trabajas la atención o solo trabajas la memoria, ¿vale? Nosotros lo hacemos por bloques, por eso aparece así la publicación. Aún así, es una gradación que es la que tenemos nosotros en todas nuestras escuelas y en la red de escuelas que aprenden, en todos los que trabajan como nosotros. Pero, insisto, también yo sé en mi clase si tengo que desechar el de memoria y no trabajar memoria y dedicar más a la puesta en acción. Por ejemplo, a la activación. ¿Por qué? Porque vienen del recreo y vienen todos, ¿no? Vienen o muy exaltados o vienen muy dormidos. Pues ¿cómo trabajo esa activación? Pues depende de la necesidad, pues lo voy a elegir. Y mira, y te traslado, aunque te decía que era la última, pero creo, me ha entrado por WhatsApp y creo que es interesante, sobre todo puede ser interesante también para cerrar. Preguntan por la adaptación de Andalucía, aprovechando tu presencia, ¿cuál es la adaptación o qué cambios podemos decir realmente en el currículum y por lo tanto en los materiales que difiere del resto de comunidades? Sí, bueno, Rutas está hecho expresamente, hay una versión exclusiva de Andalucía porque precisamente el currículum, o sea, no es muy diferente, pero sí ha sido mucho más estricto, por ejemplo, en determinados saberes básicos que no aparecen en LOMLOE. Os decía antes, la literatura universal no se trabaja de la misma forma, por tanto, va a aparecer en Rutas, pues si veis el sexto, que es donde aparece, vamos a utilizar todos los clásicos. Además me parece súper potente, tenía que estar, ¿no? Respecto a los LOE también cambia, por ejemplo, todo el tema de la lengua de signos. No aparece en LOMLOE y en Andalucía sí lo tiene. Y se trabaja en todos los cursos. La numeración romana, por ejemplo, ¿no? También es diferente. Nosotros lo hemos utilizado, aunque en LOMLOE no aparezca, pero lo hemos utilizado a modo de desafíos, más como un pequeño taller, una pequeña investigación, más que sumar 1340 y 2500 en números romanos, que es una burrada, ¿vale? Que algunas veces todos hemos pecado, ¿no? de hacer eso. Y después otros muchos aspectos, pero por ejemplo el tema de la resolución de problemas es muy, muy claro. La Junta de Andalucía, Consejería, ha ido a lo más básico y a lo más indispensable, que es cómo se resuelven los problemas, cuáles son las estrategias, y esto lo estudiamos nosotros en didáctica de las matemáticas. Yo mi titulación es de profesorado de EGB y de hecho empecé en secundaria. Y esto ya lo estudiamos en didáctica. ¿Cuáles son las estrategias antes que resolver problemas a lo loco y poner problemas por ejemplo, si estoy dando la división, da igual que yo no sepa la estrategia, pero que como me venga un problema, yo lo resuelvo con una división y me sale bien. No, aquí se ha cambiado. Y entonces se ha dado muchísima prioridad a cómo aprender a resolver problemas, con todas las 20 subestrategias, desde qué es importante en el enunciado, qué pasa si quito uno de los datos, qué operación tengo que realizar, o cómo me hago preguntas que me den la clave para ir paso por paso resolviendo y probando por tanteo. Es decir, todas esas estrategias que ya están muy, muy investigadas, esas nos las habíamos cargado en una buena etapa de la educación aquí en España y son muy interesantes. Entonces aparecen así en currículum y de hecho aparecen así en Rutas. Así que no sé qué fue antes. Pues muy bien, Javier. Agradecerte una vez Hay más. muchas más. Creo que ha sido muy claro. Creo que, sobre todo, claro y conciso. Recordar una vez más que esta webinar la tendremos disponible y podrán trabajarla a nivel individual allí donde se precise. Y bueno, y agradeceros a todos, como no podía ser de otra manera, una vez más, las palabras también, las palabras de elogio, el comentario dirigido a la figura de Javier y en general al proyecto. Y bueno, poco más. Muchísimas gracias y
Guillermo, yo lo último, simplemente, por terminar, como veo que alguna pregunta más ahí se está colando, están refrescando la página, ¿vale? La web de recursos. No os preocupéis que todas las programaciones anuales, que veo que hay una pregunta de programaciones anuales, tal cual os la he enseñado antes, la versión de Andalucía, todas las vais a tener por si necesitáis empezar ya a cortar y pegar en vuestra plataforma, Las pero que es cuestión evaluaciones de horas. iniciales. ¿Vale? Y las evaluaciones iniciales, si hay alguien que las necesita, pues yo hoy mismo me las pedí Muy bien. y ya está. Pero debe ser muy, muy en breve. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a Venga, todos. gracias, Venga, gracias a vosotros y a vosotras. un Hasta luego. saludo.